Una cosita, bueno, ok, listo. Hola. Bueno, Buenas. Acá estamos en la siguiente actividad del primer coloquio internacional Félix Guattari. Ahora tenemos un momento bastante especial, bastante emotivo. Vamos a presentar 3 libros con una fuerte impronta guattariana. Estoy muy contento de eso. La actividad la van a coordinar Sergio Ronese y Sigifredo Esquivel Marín. Y los libros que vamos a presentar, sobre los que vamos a hablar, y van a hablar también sus autoras, sus autores, son Milsures, de Cristina Posleman, Clínicas Guattarianas, de Alfredo Perdomo, y Las máquinas psíquicas, de Emiliano Exposto. Por mi parte, yo me callo, queda todo en manos de ustedes. Bueno, buenos días, gente. Días, mañanas, ahí, mediodías en sus latitudes. Parece que sí, Fredo tuvo que salir un momento, pero ya va a estar ingresando de nuevo. Igualmente, vamos avanzando con esto, que es un placer para mí acá, les cuento, estar en esta presentada de libros de gente querida y libros además muy interesantes, ¿no? Como es insumos para pensar nuestras luchas sociales, ¿no? Para pensar la clínica, para pensar la colonialidad. Me parece que tenemos ahí una paleta muy rica para pensar nuestra actualidad. Así que bueno, sin más particular, vamos a ir dándole unos minutos a cada uno de estos autores, autoras, para que cuenten un poquito de su libro. Sí, la idea es que que cuenten en unos 10 minutos, 12, 15 máximo. Sí, pero mejor si son 10. Y después la idea es que procedamos a que haya una especie de coloquio, como dice el nombre de la actividad, que haya una conversación incluso entre ustedes, ¿no? Quizás en algún momento Sigifredo y yo intervengamos con preguntas seguramente, pero la idea es que también se puedan hacer preguntas entre ustedes. Me parece que este es un poco el espíritu de la actividad que Juan Manuel Spinelli estaba planteando, ¿sí? Que sea verdaderamente un coloquio, que no quede solo en el título, la idea de coloquio como a veces sucede, ¿no? Así que conocer un poquito por su propia voz qué nos pueden contar de su libro y un poquito cuando hayan hablado les tres, que podamos conversar, que puedan conversar y podamos conversar respecto a esto. Así que, si les parece, empezamos con el compañero Perdomo, Alfredo Perdomo. Bueno, bien, al baile lo llamaron. Bueno, muy buen mediodía. Sé que también en otros lugares hay, todavía está la mañanita y capaz que algunos ya está pasando el mediodía, pero bueno, yo soy de Uruguay, de Montevideo, y bueno, como bien dijeron acá los compañeros, hemos editado un libro, vamos a mostrarlo un poquito por acá, que se llama Clínicas Guattarianas, Subjetividad y Esquizoanálisis. Fue editado a finales del 2022 por la editorial Psicolibros Guaslala de Montevideo. Antes de pasar a contarles un poquito del libro, voy a dar un toque a unas publicaciones que están correlacionadas con el libro, porque de hecho son como adelantos del mismo, que salieron publicadas en otros libros, con diversos autores, ¿no? En el 2021, la editorial CRB publicó este librito, que es un librazo, es bastante gordito en tamaño y está muy bueno, muy intenso, con muchos autores latinoamericanos, donde está también la amiga Cristina. Foucault, Deleuze, Guattari, Eluró. Este libro surgió a raíz de una invitación de Alex Jardim, profesor de la Universidad de Montesinos en Brasil. Y bueno, allí surgió uno de los artículos del libro relacionado a
diversos momentos de la práctica clínica en pandemia, ¿no? Hablando de lo institucional, de lo clínico, en diversas facetas, como ese año 2020 sobre todo nos movió, nos sacudió, y bueno, ahí lo trabajé desde una lectura del uso guattariana, ¿sí? Y después un librito que es como un orgullo, una publicación, para mí realmente, ¿no? Que me perdonen el tema del colonialismo y demás, pero bueno, es también creo una edición bastante anticolonialista. De hecho, aparecen muchos autores latinoamericanos acá, entre ellos Felipe René, que está. Bueno, en el número 102 de la revista Quimeras, la revista fundada por Deleuze y Guattari, aparece lo que sería la presentación del libro, básicamente, el artículo, en ese momento 67 años de clínicas esquizoanalíticas. Esto fue, bueno, fruto del azar realmente, ¿no? Porque yo no me propuse editar nada para Quimeras, surgió a través de una invitación de una amiga de Guattari, valga ahí la cuestión, una franco-peruana, ¿sí? Residente en Francia, y que se encontró con artículos míos en la web, intercambiamos por Facebook y demás, y me dijo, che, escribiste algo para Quimeras, que te lo publicamos, te lo traducimos y demás, y bueno, surgió así, la verdad. Contó con un apoyo de un compañero de Uruguay, el psicoanalista Marcelo Real, que ayudó con la traducción junto con Zorka Domich, y bueno, surgió la posibilidad de que apareciese en el número 102 de la revista Quimeras. Se puede leer desde la web para el que lo quiera hacer. Y bueno, este librito, Clínicas Guattarianas, Subjetividad y Esquizoanálisis, publicado a fines del año 2022, era un viejo anhelo que tenía de intentar plasmar parte de mi práctica, parte de mi pensamiento teórico, clínico, sociopolítico también, que ya venía haciéndolo desde los años, desde los años 2000. De hecho, para hacerlo hago un recopilatorio de diversos artículos publicados en diferentes épocas, con diferentes instancias, diferentes prácticas. Y bueno, es ahí que junto con una elaboración de artículos que ya iba teniendo, como de los 67 años de clínicas esquizoanalíticas y varios otros más recientes, entre 2021 y 2022, sale publicado este libro. Bueno, yo soy psicólogo, mi trabajo, además en la clínica particular de tono liberal, también es en instituciones de la salud mental, sobre todo en un hospital psiquiátrico, el principal hospital psiquiátrico de Montevideo, donde genero ahí una práctica, me integro a un programa fundado por uno de los prologuistas del libro, que es Raúl Penino, y bueno, ahí me inserto en diversos dispositivos, acompañamientos terapéuticos, grupos de teatro, grupos de escucha, grupos de juegos, en fin. El programa se llama Puertas Abiertas. Bueno, con Raúl se funda ahí toda una amistad de trabajo, no diría de tanto cercanías teórico-técnicas, porque bueno, aquí él era más, tira más para el lado de la Gestalt, entre otras cosas, y bueno, cosas que a mí, si bien con algunas cosas simpatizo, pero no tanto. Yo, de hecho, cuando empecé a integrar ese programa, era más por ahí hincha del psicoanálisis. Hasta que me topo con Félix Guattari, con Deleuze, con esta barra a través de los cursos de psicología social en la facultad. Cabe constar que yo empecé esta práctica en el hospital psiquiátrico desde los 19 años, estando ya en segundo año de la facultad. Y bueno, ahí me queman la rotundamente, estos autores me cambian totalmente la visión de la cuestión de la psicología,
de entender lo social dentro de lo psíquico. Y bueno, a partir de ahí hago un giro muy grande, mi giro esquizo, y bueno, es desde ese lugar que genero ahí empiezo a pensar, ¿no? Todo lo que estoy haciendo en cuanto a prácticas, que de a poquito lo fui como elaborando en pequeños textos, que más fluidamente, digamos, empiezan a surgir a partir de los años 2000. Y bueno, desde ahí empiezo a integrar los diferentes conceptos de los guattarianos y obviamente de los autores que los están trabajando, ¿no? Que buena parte de esos autores los mamamos en la facultad, y luego en lo que es mi formación en el Centro Félix Guattari de Montevideo en el año 2000. Parte de esa integración teórico-técnica lo refleja el libro, ¿no? Donde trabajo muchos casos institucionales, clínicos y demás, integrando estos conceptos teórico-técnicos, tomados además de Deleuze, Guattari, autores como Gregorio Barenblit, el Tato Pavlovsky, Hernán Kesselman, De Brasi, que me ayudan a conceptualizar una clínica básicamente heterodoxa, ¿no? Que no se afirma en ninguna cuestión ortodoxa de pensamiento. Ni siquiera podemos decir que el esquizoanálisis es una ortodoxia, ¿no? Justamente es una, yo lo decía al principio en la presentación, una suerte de anticorriente, ¿no? Y bueno, intentos de pensar la clínica desde esta anticorriente, integrando cosas hasta de psicoanalistas, ¿no? Más allá de que Deleuze y Guattari fueron muy críticos del psicoanálisis, obviamente. El psicoanálisis ortodoxo, ¿no? Porque, como bien vimos después en la mesa de Brasil, en la presentación, cosas que también decía, por ejemplo, Sergio, él relaciona que muchos psicoanalistas, por suerte, han seguido creando, generando cosas que, más allá de que estén dentro del campo del psicoanálisis, son muy ricas y muy útiles para los clínicos, ¿no? Cabe pensar, por ejemplo, no sé, genialidades no solo de Freud, Klein y Lacan, sino también autores como Donald Winnicott, por ejemplo, Masud Khan, no sé, los que más me vienen a la mente y que me han ayudado a pensar también las diferentes instancias de lo clínico. Alfredo, y bueno, sí, querido. Disculpa, hoy estoy en Guardián de Cronos, ¿viste? Ya estamos con el tiempo. Para que puedan hablar todos, perfecto. Si te parece, ya que pasaron 10 minutos, vamos a ir haciendo así. Controlo que hable cada uno 10 minutos y después la idea es esto que decía, fomentar ahí un diálogo entre ustedes. ¿Sí? Perfecto, porque yo ni me doy cuenta del tiempo. Perfecto. Bueno, nada, entonces Alfredo hablaba de su libro Clínicas Guattarianas, Subjetividad y Esquizoanálisis, y ahora vienen 2 libros escritos por filósofes. Así que, bueno, podríamos seguir con Emiliano Exposto, ¿sí? Que nos va a hablar de su libro Las máquinas psíquicas, crisis, fascismos y revueltas. Emiliano, ¿de qué trata tu libro? Hola, amigues, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Bueno. Muy bien, Emiliano. Bueno, les mando un beso, veo en el chat, a mucha gente querida y conocida. Les mando un beso enorme y en las camaritas veo a algunos también, así que nada. Un placer estar con ustedes después de una mañana bastante extraña en la ciudad de Buenos Aires, donde nuestros perros diputados votaron una vez más en contra nuestro. Lo cual, ¿qué decir de mi libro? Es muy difícil hablar de un libro que escribió uno, así que voy a tratar de ser breve. Lo primero, el libro es Las máquinas psíquicas, que fue escrito durante el primer año de pandemia, publicado en su primera versión por la Docta Ignorancia y reeditado el año pasado por Nido de Vacas, una editorial de amigos también, filósofos de Rojas, etc. Y publicado también simultáneamente en México y ahora siendo evaluado para quizás España. Bueno, hay que ver qué pasa, el mundo es muy extraño, quizás no haya mundo, así que bueno. El contexto de escritura un poco surge de una serie de prácticas colectivas, militantes, activistas, y de la continuidad, no sé si decir la palabra personal, entre comillas, de un trabajo con
con Gabo Rodríguez Varela, que ya habíamos publicado algunos libros, El goce del capital entre ellos. No sé si Gabo anda por ahí, si anda por ahí le mando un beso. Y el contexto de escritura, decía, surge de una serie de prácticas políticas, entre ellas la cátedra abierta Félix Guattari, que sosteníamos en la Universidad de los Trabajadores, una fábrica recuperada donde se monta una universidad acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y otra serie de prácticas, entre las cuales puedo mencionar la editorial Coloquio de Perros, la Red Internacional de Estudios Locos, bueno, etcétera, ¿no? Yo quisiera inscribir brevemente el libro no solo en una recepción y apropiación de Deleuze, Guattari y el esquizoanálisis, sino al interior de una serie de prácticas militantes en lo que llamamos, entre comillas, salud mental, ¿no? El subtítulo del libro es ¿Qué hacer con la crisis de la salud mental? Mientras que la primera edición era Crisis, fascismos y revueltas. Creo que allí en ese subtítulo hay algún tipo de desplazamiento. Y mi interés fundamentalmente era inscribir esta escritura en la larga tradición de activismos de salud mental, como lo llamamos en primera persona. Saben ustedes que hay como los movimientos sociales y prácticas políticas radicales en salud mental podríamos dividirla al menos en tres, ¿no? Un activismo profesional, de lo cual quizás su versión más radicalizada sea la antipsiquiatría y el esquizoanálisis guattariano-deleuziano, un activismo de familiares, etcétera, 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 que siempre tiene unas convivencias preocupantes con el poder narcoterapéutico, y lo que llamamos el activismo en primera persona, ¿no? Que tiene una historia larguísima, entre las cuales podemos mencionar el colectivo socialista de pacientes en la Alemania de la década del 60, el sindicato de enfermos mentales o pacientes mentales, según nos permita nuestro progresismo discursivo, en Inglaterra en la década del 70, el movimiento de supervivientes de la psiquiatría, y que hoy lo conocemos quizás de manera más patente como Orgullo Loco o el movimiento o el activismo neurodivergente, ¿no? De alguna forma la escritura de este libro para mí produjo un desplazamiento desde la militancia política de izquierda en sentido tradicional, orgánico del término, al activismo en salud mental en primera persona, ¿no? ¿Qué significa en primera persona? Significa hacer política a partir de nuestras experiencias vividas de padecimientos mentales, básicamente. De modo tal que creo que el libro tiene al menos dos propósitos. El primero de ellos es elaborar algo así como una investigación militante en salud mental que permita elaborar herramientas conceptuales para una praxis anticapitalista en ese campo. Y, si ustedes quieren, una teoría crítica de nuestros malestares, o nuestras emociones, o nuestros sentimientos públicos. ¿Se sigue, no? Lo que estoy diciendo, ¿se escucha? Porque no tengo retorno. Sí, entonces voy a ser breve. El libro tiene tres capítulos, una introducción que se llama Era depresión, era capitalismo. Me parece que la revuelta chilena, cuando inscribió en las calles de Santiago la frase no era depresión, era capitalismo, dejó una leyenda histórica y por lo tanto popular y callejera, que en la cual se elabora algo así como un diagnóstico político de época. Esto es, todo aquello que podemos etiquetar bajo la forma de los diagnósticos, o sea, depresiones, ansiedades, etcétera, requieren ser reenviados hacia sus causas sistémicas. Dicho en otros modos, en eso que llamamos depresión se elaboran estructuras de dominación, sistemas sociales de opresión, etcétera. Entonces me parece que la frase no era depresión, era capitalismo, resume un poco no solo el espíritu de este libro, que no es importante este libro, sino el espíritu de una serie de investigaciones políticas y luchas sociales que partan de esas aflicciones para elaborar justamente prácticas políticas contra los sistemas de opresión que las producen. Y después tiene tres capítulos. El primero se llama Politizar los malestares, el segundo se llama Interrumpir los extractivismos, y el tercero se llama Reimaginar las revoluciones. Me da la impresión de que, así como la revuelta chilena condensó en esa frase, no era depresión, era capitalismo, un diagnóstico político muy importante, quizás la frase no es locura, es fascismo, que circula de alguna u otra forma
en diferentes pintadas, carteles, enunciaciones, sea callejeras o en redes sociales, podría resumir de alguna u otra forma un espíritu de nuestra época. Hablo de nuestra coyuntura en Argentina, donde la ofensiva desquiciada del capital no es locura, sino que es fascista, ¿no? Y quiero resumir en 3 tesis mínimas el libro, así no me extiendo demasiado. La primera es partir de una premisa. La premisa es que atravesamos una crisis anímica colectiva, o lo que en medios de comunicación suena mejor decir una crisis de la salud mental. ¿Qué digo con esto? Que la pandemia aceleró y profundizó una crisis anímica que la antecede, que han sido profundizados de manera desigual una serie de malestares, depresiones, ansiedades, ataques de pánico, insomnios, bruxismo, etc., ¿no? Y me da la impresión que esa crisis anímica o ese colapso afectivo, que asimismo tiene unos extraños dobleces con un colapso que es económico y también climático, tiene una serie de respuestas desde el punto de vista del capital y el Estado, ¿no? Tanto el capital como el Estado tienden a privatizar esos malestares, tienden a patologizar esos malestares y por lo tanto a hacer de nuestras emociones dañadas un blanco de mercantilización. Por caso, nos ofrecen terapia para algunos, psicofármacos para otros y manicomios para otros, ¿no? Me parece que el capital y el Estado tienen una serie de respuestas para hacer algo con esa crisis anímica o esa crisis de la salud mental, que básicamente es convertir nuestros malestares colectivos en padecimientos psíquicos e individuales, y por lo tanto desconectar a los padecimientos de todas aquellas raíces histórico-políticas que los constituyen, que los producen, etc., ¿no? Entonces, la privatización del estrés, como le decía Mark Fisher, que para mí es una especie de santo patrono de todas estas conversaciones, de alguna forma la privatización, la patologización, el estigma y fundamentalmente el hecho de responsabilizar a las personas de sus problemas emocionales y por lo tanto invisibilizar las estructuras de opresión que los producen, es el mecanismo predilecto del capital y por lo tanto también del Estado, que por más que cambie de cara es siempre el Estado del capital, ¿no? Y el movimiento allí es preguntarnos qué podría significar hoy politizar la crisis anímica, o politizar nuestros malestares, o politizar nuestra salud mental. Y me da la impresión que Deleuze y Guattari, en el Antedipo, cuando de alguna forma u otra convergían con la tradición, por ejemplo, de la antipsiquiatría o de la psicopolítica, que tenía, entre otras premisas, considerar que aquello que llamamos esquizofrenia o esquizo o paranoia, etcétera, no son ni principalmente ni solo categorías psicológicas, de diagnósticos psiquiátricos, desequilibrios químicos, sino que son categorías políticas, categorías críticas en las cuales se condensan estructuras sociales y que por lo tanto, de alguna u otra forma, tanto el esquizoanálisis como la antipsiquiatría se propuso politizar la locura. Me da la impresión de que hoy, cambiando lo que hay que cambiar, podemos decir que cuando hablamos de depresiones, ansiedades, anorexias, insomnios, no estamos hablando principalmente ni solo de categorías psiquiátricas y psicológicas, y por lo tanto de padecimientos psíquicos y privados o cerebrales, sino que estamos hablando de categorías políticas, de puntos de vista sobre el mundo, que antes que sanarlos, curarlos o calmarlos, quizás tengamos que preguntarnos qué significa politizarlos, ¿no? Sí. Discúlpame, ¿te parece bien que le pasemos la palabra a Cristina acá? ¿Querés decir algo más de broche? ¿O? No, y la segunda cuestión es que si tal cosa puede suceder, de elaborar una serie de prácticas políticas para politizar nuestro malestar, valga la redundancia, me interesa mucho preguntarnos qué tipo de nuevo movimiento social o nuevo activismo podemos elaborar a partir de dar cuenta de que compartimos cualquier cosa menos una identidad, sino que compartimos que el capital está en contra de nuestra vida psíquica o vida anímica. Dejo hasta ahí, perdón. Gracias, Emiliano. Bueno, ahora Cristina Posleman nos va a contar de su libro Mil Sures recién salido del horno, Mil Sures, Deleuze, Fanon y otros hilos, ¿no?
Si no podés contar Sí. un poquito, me parece que por la línea de las opresiones que viene pensando Emiliano va a haber muchas conexiones por ahí. Te dejo la palabra. Sí, por supuesto. También unirme un poco bueno, no quiero decir a la lamentación, sino bueno, poner en la quinta y decir estos son momentos para pulir la voz y bueno, y poner el cuerpo en donde podamos, ¿no? Los acompaño sobre todo a los argentinos y las argentinas aquí por lo que acaba de pasar. Bueno, mi libro es Mil Sures. Yo en realidad vengo del área filosófica, yo trabajo en filosofía y trabajo en estética también. Trabajo más bien con artistas, por eso me identifico mucho, recién decía, con Guattari en ese sentido, pero este libro, voy a contar más o menos en pocos minutos de qué va el libro. Yo hace unos varios años, escribiendo la tesis justamente, me quedo con una anotación muy importante que es un pasaje, siempre cuento esto, un pasaje del Antiedipo que a mí me cambió la perspectiva, ¿no? Sobre Deleuze y Guattari, que es sobre que hubo que escuchar los testimonios en la clínica, ¿no? De los militantes argelinos para asumir los límites de la clínica, ¿no? Y para asumir que Edipo es la colonia, ¿no? Y entonces eso me pareció un antes y un después en la lectura que yo hacía de Gilles Deleuze y Guattari, no solamente de Gilles Deleuze y Guattari, sino también de todos los autores europeos, ¿no? Y todas las autoras europeas. O mejor, más que europeas y europeos, un registro que cambió para mí totalmente a partir de ese pronunciamiento a favor de un desencubrimiento, ¿no? De los peligros de muerte de una subjetividad o de una cultura, de la extrapolación de categorías, no de un contexto a otro. Entonces, de lo que hablan Deleuze y Guattari en el Antiedipo es justamente de la extrapolación de las categorías de la clínica metropolitana, como le llama Franz Fanon, a las colonias, ¿no? Y el absurdo, ¿no? De hacer clínica, de hacer clínica o sea, el absurdo que significa para para los militantes argelinos hacer clínica en el sentido de que lo único que puede llegar a surgir de esa clínica es la lucha armada, ¿no? Es el levantamiento, porque ¿qué otro contenido va a surgir de esta operación, ¿no? De estar analizando una instancia en donde está inscrita directamente la segregación, ¿no? La segregación racial, la feminización, etcétera. La racialización, le vamos a llamar. Entonces, a partir de ese antes y después de las lecturas de Deleuze y Guattari, es que empecé a leer los textos de estos autores de otra manera. Y salió Mil Sures, que es una compilación de artículos desde hace varios años y hasta uno reciente del año pasado. Forma parte de una colección de escritos postcoloniales que dirige Alejandro de Otto, que es el director de un proyecto que yo codirijo, y proyecto del cual se desprende, en cierto sentido, esta serie de artículos, ¿no? Y como para resumir las premisas que trasuntan esta escritura, yo diría que primeramente hay una que ahora estoy trabajando,
que la estoy proyectando, que es la idea de crítica, ¿no? ¿En qué sentido hacemos crítica? Un poco también proyectándonos a partir de esa pregunta de ese par, ¿no?, de conceptos crítica y clínica. ¿Qué es crítica en este sentido, ¿no? ¿Qué sería la crítica? Si es que la crítica está asociada a la modernidad con mayúscula y está asociada a la ilustración y está asociada a una subjetividad blanca, patriarcal, ontologocéntrica, especista, ¿no? Entonces, empecé a leer, a responder qué sería la crítica a partir de no una lectura crítica en el sentido justamente intramoderno o en términos de Foucault, de transgresión, ¿no? O en términos de Kant, muchísimo menos, por supuesto, de ontología del presente, sino una crítica que un poco a tono con Viveiros de Castro, un poco una crítica extramoderna, ¿no? Y, por supuesto, atendiendo a los factores coloniales o propios de la colonialidad, que no es lo mismo que colonialismo, ¿no? Colonialidad es un concepto de Aníbal Quijano y que quiere decir directamente las marcas justamente del colonialismo que quedan y que definen, bueno, una postura en torno al deseo, al saber, al poder. Entonces, desde ahí leo a Deleuze y Guattari. Ya me salgo también un poco de la idea de crítica e incluso de clínica, yo diría hegemónica, ¿no? Monopólica, la lectura de lo que es la clínica y la crítica en Deleuze y Guattari monopólica, que es esto de, como decía, y ahí me voy a diferenciar un poco con Alfredo y con varios aquí que he dicho la anticlínica o para mí más que anticlínica o antidiscurso, que es un discurso de oposición o de incluso de resistencia, yo diría es lecturas de Deleuze y Guattari que yo hago aquí y es posible hacer a partir de Frantz Fanon, y aquí voy terminando porque ya se cumplen los 10 minutos, es una lectura que no es justamente proyección de la tesis de que en Deleuze y Guattari hay una anticlínica o una anti-nada, sino que creo yo que hay puntas en las propuestas de ambos autores y ambos autores juntos que precisan en el sentido doble de la palabra precisar, ¿no? De precisar o de pedir y también de necesidad de pulir ciertas potencialidades de estos discursos que no son proyecciones simples o directamente réplicas, sino lecturas que ellos con sus propios marcos teóricos no las podían hacer, ¿no? O las podían hacer muy, muy reducidamente. Y que ahora, por ejemplo, con todo lo que hemos escuchado con Brasil y etcétera, es posible hacer con todo lo que es ya el haber desempolvado un montón de archivos o materiales que está a mano nuestra, que está a nuestras manos y que nunca hemos justamente atendido porque estamos justamente atrapados por este asunto de la bibliografía guattariniana y deleuziana y las fuentes con las cuales estamos acostumbrados a expandir sus discursos, ¿no? Autores como Elías Ambar, amigo de Deleuze, autores como Samir Amin, autores como, bueno, Frantz Fanon sobre todo, son autores que nos devuelven lecturas de Antiedipo y de Mil Mesetas absolutamente desencajadas, digamos, del canon hegemónico, ¿no? Incluso el canon más crítico, entre comillas, porque sigue siendo, se insiste en ser esa lectura
moderna, de la linealidad moderna, de la temporalidad moderna, de la espacialidad moderna. Entonces, el riesgo ahí es justamente que estemos siendo absorbidos también por eso. Y la jugada o la apuesta en estas lecturas a partir de los autores anticolonialistas es que justamente estamos trastocando estas temporalidades y estamos haciendo esta expansión de los textos de Deleuze y de Guattari, de un montón de autores, a partir no de estas temporalidades y estas linealidades, sino a partir de tiempos, cuerpos, voces que fueron violentamente segregadas. Y no es solamente una asimetría, es una simple asimetría, ¿no? Entre lo europeo y lo otro, o entre, por ejemplo, la psiquiatría y la antipsiquiatría, sino es una postura que tiene que ver con, yo hasta diría, reconstruir, como se reconstruye un monstruo, esta voz segregada y estos cuerpos segregados, ¿no? Y entonces este libro sería un poco ese resultado de eso, ¿no? Casi como queda es difícil de reconocer por ahí a Deleuze y Guattari, porque bueno, son lecturas monstruosas, podríamos decir. Claro. Bueno, muchas gracias, Cristina. Aguanten las lecturas monstruosas un poco, ¿no? Ahí, digamos, se puede hacer una lectura monstruosa y con cierto rigor, ¿no? Como no son cosas que se opongan, probablemente. Por supuesto, bueno. Me gustaría, bueno, era parte de la idea que puedan hablar un poco entre ustedes, ¿no? Y quizás luego retomar algunas preguntas de la gente, pero no sé si hay alguna pregunta que les surja, Alfredo, al escuchar a Cristina, escuchar a Emiliano, o Cristina, etcétera, ¿no? Como entre ustedes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, comentario? La puerta está abierta para que sea, como dijimos, ¿no? Verdaderamente un coloquio. Hola, nada, yo en relación a lo que decía Cristina de lo anti, primero me gustaron muchísimo las dos exposiciones, el libro de Emi lo leí ya hace un par de años y el de Cristina, que tomé contacto con el libro hace poco, lo estoy leyendo recientemente. Decía en relación a lo anti que planteaba Cristina, yo no hablé en ningún momento de anticlínica, al revés, sí de una clínica anticorriente, es decir, de una clínica heterodoxa que no se plantee en psicoanálisis, ni siquiera en un esquizoanálisis que podamos denominar trascendente, no, al revés, si el esquizoanálisis es inmanente y se va a apropiar de cuestiones que vengan de diversos campos teórico-técnicos y no solo de la psicología, incluso la idea es hasta inventarlos, ¿no? Siguiendo el paradigma estético guattariano. Y ni siquiera hablo yo de antipsiquiatría, si bien en uno de los artículos del libro hablo del legado de la antipsiquiatría, hablo sobre todo para tomar ese legado y seguirlo trabajando, pero no como antipsiquiatría, sino a mí me gusta mucho más y defiendo el concepto de desmanicomialización. Implica ya un cambio hasta desde lo cultural y se alía bastante más con lo que trae Emiliano en relación a toda la temática de pensar y de politizar los diferentes síntomas y diagnósticos de la subjetividad en los modelos clásicos psicopatológicos, ¿no? De hecho, con Emiliano, justamente, digo con Emiliano porque estuvimos compartiendo mesa, creo que vos también estuviste, Cristina, habíamos en el encuentro de Deleuze Guattari en Argentina, habíamos en marzo presenté un trabajo sobre la depresión desde un punto de vista psicopolítico, para trabajar justamente estas cuestiones que hacen, ¿no? Pensar la cuestión de lo depresivo por fuera de lo personológico y de la tradición clínico, psicológico, psiquiátrica, psicopatológica, sino para pensarlo en la inmersión inmanente de la subjetividad, en lo sociohistórico, en lo cosmopolítico incluso, ¿no? Y por ahí es un artículo incluso que voy trabajando, capaz que a futuro va como para, o dentro de un libro, o tal vez sea un próximo libro, vamos a ver, quién sabe.
Sí, Sigifredo ahí levantó la mano. Tenía unos problemas de conexión hace unos momentos, Sigifredo. A ver, ahí lo vemos. ¿Qué tal? Hola, hola. Perdón, una disculpa. Algún momento me desconecté porque falló el internet. Me han encantado las exposiciones de los libros. Suscitan muchas preguntas. Yo creo que eso es bueno. Abren muchos espacios de diálogo, de interlocución. Y creo que un elemento en común, tanto en el, más allá de ver las singularidades y diferencias que cada obra seguramente tiene, las exposiciones de Alfredo, de Emiliano y de Cristina, invitan a pensar esta forma de la idea de una apropiación rizomática, creativa. Y aquí la cuestión que me suscitan algunas de sus intervenciones es cómo podemos empatar esa cuestión del rigor y la creatividad, tanto en Deleuze y en Guattari, Sergio ya lo señalaba, y hacer una apropiación, como dirían Deleuze y Guattari, que realmente sea un homenaje a estos pensadores y no una lectura, pues, como diría también Deleuze en Conversaciones, que haga morir al autor de coraje, de rabia por lo que se está diciendo, ¿no? Más allá de que finalmente el autor no está y no existe la intencionalidad, sino los usos de los pensamientos, pero adscribiendo esta perspectiva deleuziana, guattariana, de repensar el marxismo, ellos dicen, no dejamos de ser marxistas, y también cómo pensar este diálogo de los sures con el norte sin caer en una visión maniqueísta, posibilitando otras formas de lucha que pueden atravesar tanto al norte como al sur. Y por último, una cuestión que también me parece muy importante para lo de Alfredo y Emiliano es posible posibilitar otros modelos de salud mental dentro de este contexto de privatización y de reconversión neoliberal que vivimos en América Latina y el mundo actual. Interesantísimas sus exposiciones. Muchas gracias. ¿Contesto? No sé. Bueno. Sí. Bueno, primeramente, sí, te voy a decir. Se llama Mil Sures porque un poco emulando, imitando las 1000 mesetas, ¿no? Es tan variado todo esto de haber sido, por ejemplo, inmediatamente te digo, estamos hablando español y bueno, es un idioma que no nos corresponde en rigor, o nos corresponde corrido, o nos corresponde... Eso ya es un pensamiento del sur, digamos. Y no significa que el norte y el sur, el norte y sur, como todos ustedes sabrán, son denominaciones epistemológicas, no geográficas. Hay sures en el norte y nortes en el sur, ¿viste? Mirá, ahora acaba de firmar el norte aquí en nuestro gobierno es del norte. Entonces, digamos, del norte, es más colonialista imposible. Nosotros estamos sufriendo en Argentina y me parece en toda Latinoamérica, bueno. Pero yo no sé a qué te referís con caer en una lectura maniqueísta. Yo sí lo que digo, y lo digo bien cortito, es que así como el giro feminista o el giro post-androcentrista, digamos, o el giro post, si vos querés, ahí un poco la lectura que estaban hablando Emiliano y Alfredo, post-salud mental, post-salud con mayúscula, etc. Este giro del post-colonialismo es también una experiencia muy interesante,
porque se ven detalles de los textos, no solamente en las grandes premisas de los autores europeos y de las autoras europeas, no solamente europeos, sino de los autores del norte, vamos a decir. En los detalles incluso, ¿no? Por ejemplo, Deleuze y Guattari en el Antiedipo dice, quizás para nosotros sea un temita para discutir esto de Edipo colonial. Y yo digo, para nosotros, y para nosotras, y para nosotres, en los países coloniales, no es un temita, es el tema, ¿no? Es el tema. Entonces, es un tema que es una postura, un registro, que por ahí parece como un condimento o como un cosmético que se le hace a las lecturas de autores. Pero es una, yo lo considero como una experiencia, yo no puedo volver, es como un chip, que se te destapa y ya no podés volver de ese chip. Y leer los autores, digamos, apropiarse de una lectura anticolonialista es palpitar o latir con el ritmo de aquellos que piensan directamente, habiendo sido testigos directos de una, digamos, de una extrapolación de una cultura a otra. Esa es la clave de esto, ¿no? Es como decir, yo estoy pensando con una caja de herramientas que me han venido en barcos. Entonces, es algo que te pone muy inquieta. Asumir que estas categorías, usarlas así como así, por ejemplo, mandarte con la desterritorialización, la red del rizoma, el no sé qué cuánto lapso, ya no es gratis. O sea, decir rizoma incluye 300.000 preguntas. ¿Cuáles son los rizomas nuestros? ¿Qué quiere decir rizoma acá? ¿Qué quiere decir rizoma en un país en donde levantás una baldosa y hay 800.000 millones de marcas de colonialismo, ¿no? Entonces, repensar esas categorías es eso, es levantar esas baldosas y ver todas las marcas de colonialismo muy sutiles que hay en las lecturas nuestras, ¿no? Gente, un poco les escuchaba. Una cosita, bueno, ya sé que tenemos que ir cerrando, ¿no? Pero les escuchaba y me gustaría decir una cosita breve. Me da la impresión de que sus libros, los 3 libros, dan insumos para pensar cuestiones como cómo crear estos monstruos rigurosos, ¿no? Como esta tensión entre creatividad, rigor y esta cosa monstruosa, pero no porque sí, no un monstruo riguroso porque sí, ¿no? Sino que sean monstruos que dañen algo del funcionamiento del capital, de la colonialidad, de los malestares, ¿no? Incluso cómo crearlos en distintos niveles, porque sabemos que la lucha no va a ser solo macropolítica o solo micropolítica. Cómo crearlos en distintos niveles y hacer que reverberen entre sí estos monstruos para que no queden, ¿no? Como decimos, como luchas aisladas, intentos fragmentarios, ¿no? Para que no se pierda ahí y se pueda dar este efecto. Bueno, solamente este comentario. Sergio, sí. No, perdón, te interrumpí, discúlpame. No, era Decía eso. Que había una preguntita de Sigi que quedaba picando para Emi y para Alfredo, y bueno, después levantó la mano también Raúl, pero la pregunta de Sigi creo que tenía que ver, si no recuerdo mal, con el tema de la crisis de la salud mental en el marco de las políticas de privatizaciones neoliberales, ¿no? Era una pregunta para Emi y para Alfredo. Si pueden responder eso, genial. Luego la preguntita de Raúl y cerramos la mesa. Bueno, yo intentaré ser breve. Está difícil, ¿no? El panorama, obviamente, con esta cuestión que estamos viviendo de un neoliberalismo salvaje y fascista imponiéndose cada vez más.
La digo difícil para las propuestas autogestivas de En Salud, que es a mí al menos lo que más me interesa, ¿no? Que se generen estrategias de salud mental popular, autónomas y lo más por fuera del profesionalismo en la medida de lo posible, ¿no? Si bien aplaudo, como decía Emiliano, que las propuestas que por ahí a veces son las que más surgen, ¿no? Eh, coordinadas sobre todo por profesionales, pero en general esas propuestas son más coordinadas hacia personas, digamos, con padecimientos psíquicos importantes, ¿no? Y por ahí es a donde creo que el apuntalamiento está bueno, porque de hecho a veces la generación de autonomías de muchas de esas subjetividades por el grado de fragilidad que han tenido por los golpes de la vida, están difíciles. Entonces, bueno, aplaudo todas esas cuestiones que, bueno, ya las vimos desde los años 80 en Italia, sobre todo tras la reforma de Basaglia y con Basaglia incluso, ¿no? Promoviendo diferentes cooperativas y modalidades de laburo semiautónomas al menos. Acá en Uruguay tenemos algunas también, como la de coordinada por una enfermera, Selva Taveira, que ha generado una cuestión impresionante, con ayuda de muchos colegas psicólogos también. En fin, pero veo que la privatización y el énfasis privatizador favorece mucho más la mirada colonialista psicológica y psiquiátrica, digamos, ¿no? Hablando en términos ahí como Cristina, de favorecer más estos dispositivos que ya vienen colonialmente dados, ¿no? Es una realidad que nosotros asumimos muy naturalmente en la psicología y la psiquiatría y en la salud mental, y son los que más se multiplican, ¿no? Y el énfasis privatizador va a ir en ese sentido. Va a ser muy, muy difícil generar salud mental popular realmente, y creo que van a venir más de la mano de las líneas de resistencia y de luchas populares que puedan haber, y también de los movimientos organizados, tanto de profesionales como de los denominados usuarios de salud mental y sus familias también, ¿no? Que puedan generar realmente resistencias y promover cosas diferentes. Incluso creo que corren alto riesgo las reformas que se han logrado tanto en Brasil como en Argentina y Uruguay, a nivel textual al menos, y con algunos dispositivos. Hasta esos dispositivos creo que corren riesgo hoy día, ¿no? No veo un futuro y un presente muy prometedor. Emi, ¿querés responder vos? ¿Querés? No, yo no tengo nada que agregar, lo dijo todo el compañero Perdomo. Solo comentar dos cosas que no sé muy bien qué es una lectura rigurosa. Entiendo a qué apunta el compañero, pero no sé muy bien lo que es una lectura rigurosa. Y la palabra rigurosa no es una palabra que a mí me guste mucho. Me hace acordar a cuando era chiquito y tenía que ser monaguillo en la iglesia. Y me parece que solo hay malas lecturas. Solo las malas lecturas suscitan subjetividad y por lo tanto suscitan monstruos. Solo hay malversación de lectura y no de rigurosidad. No sé lo que significa una buena y una mala lectura, y en cualquier caso, si tuviera que elegir, elegiría siempre por las malas lecturas. Eso nada más. Sí, en todo caso, voy a decir un bolazo, en todo caso creo que la rigurosidad en este sentido puede llegar a ser como algo que explique que vos podés entenderte con el otro o la otra cuando vos decís rizoma. Entonces vos sos riguroso en la expansión de un concepto en cuanto a cómo vos podés justificarlo en la obra del autor, en las conversaciones que están siendo llevadas a cabo en torno a ese concepto en un momento, o sea, estar al tanto del estado de cosas de un concepto, sería algo así como, hasta ahí necesitamos la rigurosidad. Sí.
estar al Yo tanto de quizás, hablando sobre eso, hasta ahí llegamos un poco, está bueno eso también. sí, sí, está bueno. Yo quizás usé el término más en el sentido de el rigor como lo que podría permitir saber hasta qué punto estoy hablando, estoy pensando algo distinto y hasta qué punto estoy sosteniendo algo que realmente se puede argumentar con, por ejemplo, propuestas de Deleuze o Guattari, ¿no? Que no siempre está claro. A veces la gente está trayendo una idea nueva y piensa que lo dijo Deleuze o Guattari y viceversa. Piensa que está diciendo algo que dijo Deleuze o Guattari y está diciendo otra cosa. Para mí el rigor es lo que te permite saber hasta qué punto estás trazando justamente algo creativo y hasta qué punto estás repitiendo o sosteniendo o apoyándote o fundamentando. Pero bueno, Raúl tenía una pregunta. Ahora sí. Bien, tuve el placer de haber leído el libro de Emi y el de Cristina, porque, bueno, por suerte Emi me pasó su libro y Cristina se puede descargar por la web, pero no tuve la suerte de leer el libro de Alfredo, así que no sé cómo puedo hacer para conseguir el libro de Alfredo acá en Paraguay. En fin, algunas cuestiones que he sacado de mi lectura de Emi y de Cristina. Empiezo por Cristina, por una cuestión puntual. En Paraguay estamos organizando los 300 años del natalicio de Kant. Y nada, para que vean las cuestiones que suceden, estuve leyendo el libro de Cristina y hay un capítulo en específico donde trabaja Kant y en específico varios autores postcoloniales que critican este racismo inherente en la filosofía kantiana, por lo menos en la etapa precrítica. Entonces, en esta complicidad indirecta de la lectura del libro de Cristina, puedo decir que Cristina indirectamente me está ayudando a dar una ponencia por los 300 años del natalicio de Kant. Es decir, Ay, Kant y la cuestión muchas gracias. del racismo. Para que vean que las lecturas que hago marcan ahí una complicidad indirecta. Entonces, creo que siguiendo también con lo que decía Sergio, los libros que están presentando, digamos, aportan elementos para reflexionar, ya sea en cualquier lado, desde lo académico, desde lo cotidiano, desde la militancia, etc. Con respecto al libro de Emi, que lo leí y justo ayer, la carrera de filosofía, la coordinación donde estamos con otros profesores y otras, la carrera de psicología comunitaria nos ha pedido si podríamos generar un proyecto juntos, una serie de charlas y la temática escogida es salud mental. Y boom, para que vean que a veces las cosas no suceden de manera fortuita, recordé el libro de Emi. Entonces, en este ejercicio de generar, obviamente, lazos y también rizomas desde la región, propuse, y acá obviamente hago una invitación indirecta a Emi, si le gustaría participar en esta relación entre filosofía y psicología comunitaria, porque veo que el libro que presentaste, Emi, se encuadra en la temática de la salud mental, pero no solamente desde el plano clínico, sino desde también clínico y político. Entonces, para no salir mucho del contexto, me parece que primero, uno, sus libros me han ayudado y posiblemente van a ayudar a otras personas, y lectores y lectoras, militantes, etcétera, etcétera. Segundo, creo que abren senderos que se bifurcan y que pueden generar otras lecturas en nuestra región. Y nada, me parece que sus aportes, más allá del término el término riguroso que no le gusta a Emi, me parece que sí presta para la creación y forzar el pensamiento, como decían Deleuze en Nietzsche y la filosofía, si mal no recuerdo. En diferencia y repetición, me corrijo. Bien, y nada, eso es, como dice el meme, más que una pregunta, era un comentario. Así que nada, muy feliz por escuchar sus presentaciones. Así que nada,
Bueno, genial, genial. La verdad es que la mesa estuvo buenísima. Por supuesto que los libros son absolutamente interesantes, necesarios, y ya ven, son un vínculo, hacen de vínculo entre nosotros y abriéndose además a otros contactos, a otras geografías, a otras posibilidades. Así que creo que Emi, Alfredo, Cristina, la verdad es que han hecho un gran aporte, y un gran aporte que está vivo y que, ya les digo, está generando conexiones inesperadas como tienen que ser, y, y esperemos que ayuden, estoy seguro de que así va a ser, a cambiar, a transformar un poco eh, esta densa realidad, como decía un querido músico argentino. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? No, al contrario, gracias a ustedes que han escrito los libros. ¿Alguna preguntita más? Si no, podemos cerrar ya la mesa, y con la mesa lo que es la actividad de la mañana a mediodía, y nos reunimos nuevamente en 45 minutos para hablar de Guattari en Chile. Como digan ustedes. ¿Algo más? ¿Estamos bien? Gracias, Ignacio, que nos dice muy buena mesa. Gracias, nos saluda también Ana. Excelente estuvo su mesa. Bueno, Sergio, cerrás vos la mesa y yo detengo la grabación. No, ¿qué más decir que gracias de nuevo también a todos, a los 3 presentadores de Libres. Ya la he metida por todos lados, ¿no? Las 3 presentaciones de libros. Nada, ¿qué más decirle que esto? Gracias por el intercambio, por sus insumos, por el debate, gracias también ahí a las preguntas que surgieron, Sigifredo, Raúl, los comentarios que hubo en el chat, y a vos por organizar, Juan Manuel. Gracias. Al contrario, muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos entonces. Chao, bueno, chao. Hacemos un breve receso y nos vemos en 45 minutos. Muchísimas gracias. Gracias.